nuevas fuerzas para encarar la segunda mitad de este año. Tenés que participar de la cena del Señor porque es una comida dada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues saben que ahora vamos a hablar sobre Elías. Elías, vos sabés que fue un profeta de fuego tremendo. Fue un siervo de Dios que oraba y caía fuego. Dios le dio unos poderes sobrenaturales tremendos a Elías, ¿no es cierto? Uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Pero dice la palabra del Señor que teniendo tanta unción de Dios, aún así, en un momento Elías se desanimó, se cansó, se bajoneó y dijo: Señor, acá me quedo. Y se le vino el Señor. Primero que le hizo, ¿saber lo que hizo Dios? Le preparó una comida, le preparó una torta asada, amén. Así que cuando vos comes la torta asada, sabés que Dios también prepara torta asada, amén. Entonces vos sabés que le preparó una torta asada. Le dijo Elías: comete la torta asada, y le preparó un vaso de agua fresca. Le dijo: comete la torta asada, tomate este vaso de agua y dejate de embromar, Elías, porque el largo camino te resta. Estás recién a mitad del camino, comete esta comida y seguí avanzando. Dios le preparó una comida y dice: ¿vos sabés que comió? Yo no creo que tenía esa comida, pero dice que comió. Está en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Y cuando comió la torta y el pan que le hizo Dios, el agua, dice que se fortaleció con esa comida. Y Elías, que estaba desanimado, caminó 40 días y 40 noches, 2000 kilómetros. Mira, no sé si fue como hasta Ushuaia, se fue caminando. Nada lo detenía porque le dio una fuerza, porque era una comida dada por Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Pues ¿sabes qué? Entonces te quiero decir, la Santa Cena del Señor es una comida dada por Dios. Aquellos que estudiamos la palabra sabemos que la Santa Cena, pues sabes que es una de las comidas más caras de la Biblia, porque la palabra del Señor dice que Jesús, el último día que tomó la Santa Cena del Señor, el último día que fue su última comida, Él, para que nosotros participemos de la Cena del Señor, para que vos el domingo que viene puedas participar de la Cena del Señor, tuvo que costarle la vida al Hijo de Dios. Tuvo que morir Jesús para que nosotros tomemos la Santa Cena. Pero imagínate si es cara esa comida, ¿ven? Porque cuando nosotros participamos en la Cena del Señor, hasta que Él no muriera, nosotros no podríamos participar. Porque la Santa Cena simboliza el vino, simboliza la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados. Y el pan simboliza su cuerpo molido por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros comemos la Santa Cena del Señor, dice que recordamos lo que pasó en el pasado. Fue su muerte, su crucifixión y su resurrección. Y en el presente recibimos bendición al participar de la mesa de la bendición, dice la palabra del Señor. Y en el futuro esperamos la segunda venida del Señor. Pero para nosotros participar de esa Santa Cena, primero Jesús tuvo que pagar el precio. Y el precio fue el más caro de toda la historia. Fue la vida del Hijo de Dios. Mire si vale cara esa comida, cómo no la vamos a disfrutar en bendición y participar de la Cena del Señor, de esta sexta Cena del Señor a mitad de año, que sea de bendición gloriosa y de victoria para tu vida. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. No te pierdas de participar. Y animado a otro hermano, amén. Porque a veces hay gente que le gusta comer comidas caras. Dice que había una señora que le gustaba comer en restaurante. Y vos sabés que su marido re tacaño era, y nunca le invitaba a cenar afuera. Y vos sabés que iban se señora con el marido y cruzan por frente al restaurante. La señora, para hacer la vida, le dice: ¡ay, qué rico aroma que sale del restaurante! Y le dice: ¿te gusta, mi amor? Sí, dice: me encanta. Dice: bueno, si querés cruzamos de vuelta por enfrente. Le dice: nunca le voy a invitar. Pero el Señor paga la cena, te invita y te da toda la bendición para que vos disfrutes. Nuestro Dios no es tacaño, Él vació el cielo para que vos disfrutes de la bendición de Él. Amén. ¿Cuánto le dan aplausos al Señor en esta noche? A nuestro Dios, que se merece toda gloria y toda honra. Amén. Libro de Primera de Reyes 18:30 dice así: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Recién estábamos hablando del profeta Elías. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, la cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. E hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez.
Y otra vez lo hicieron. Y dijo, hacedlo aún una tercera vez. Y lo hicieron una tercera vez. O sea que llenaron 4 cántaros una vez, llenaron 4 cántaros otra vez y llenaron 4 cántaros otra vez, ¿no es cierto? 3 veces. 4 cántaros. Dice, y lo hicieron así, y lo hicieron por tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Amén. En los capítulos anteriores al versículo que acabamos de leer en el libro de, una palabra cortita quiero compartirte en esta noche, espero que sea de bendición. En los capítulos anteriores de Primera de Reyes 18, se encuentra uno de los reyes más malos que tuvieron los reyes de Israel, ¿no es cierto? No es muy conocido. Esa vez se llamó Omri. Aunque fue uno de los reyes más malos, Omri, O-M-R-I, ¿no es cierto? Omri se llamaba este rey, un rey de Israel, que fue muy malo, hizo desastre en Israel. No se lo nombra mucho porque los otros que siguieron a él eran peor. Entonces iban aumentando en su maldad, a veces mejor iban peor. Pero este rey Omri no buscaba de Dios, hizo cualquier cosa, no le importaba la cosa de Dios, no le importaba nada. Y en su falta de búsqueda de Dios, quería también que Israel progrese. Y sin Dios no hay prosperidad posible, amén. ¿Sabes que la Biblia habla de que la única forma que nosotros podamos ser bendecidos y que Dios abra los cielos es que Dios abra los cielos para nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Pero el hombre no lo entendía eso porque no conocía las cosas de Dios. Entonces él dice, tenemos que pactar con una nación que sea poderosa en estos días. Y en esos días de hombre, en los capítulos anteriores, una de las naciones más poderosas alrededor de Israel eran los sirofenicios o los sidonios, que era la nación de los fenicios. Los fenicios en esos días habían empezado a navegar en barcos, ¿no es cierto? Y ellos fueron los precursores de la navegación, aún en el mundo entero. Los fenicios eran los primeros que navegaron en barco. Entonces, estos fenicios navegaban en barco y tenían un comercio y una riqueza tremenda, porque el comercio traía cantidad de riqueza. Hombre dijo, podemos pactar con ellos. Y se dio cuenta que la reina de los fenicios tenían una reina, los sidonios, que era la reina de los sidonios, que es lo mismo que los fenicios, ¿no es cierto? La reina de los sidonios o los sirofenicios. Entonces, esta reina de los sidonios era soltera, ¿no es cierto? Y estaba disponible para casarse. Entonces, Omri tenía a su hijo que era el heredero al trono, ¿no es cierto? Que se llamaba Acab. Entonces, cuando Acab va a heredar el trono, Omri pacta que Acab se case con la hija de los sidonios, para así hacer una alianza estratégica donde ellos pudieran tener un comercio fructífero y próspero, que pudieran prosperar económicamente tremendamente. Humanamente, pues ya estaba re buena la decisión. Había un problema. La hija de los sidonios, la reina de los sidonios, era una persona dada a las artes oscuras y era sacerdotisa de Artemis, ¿no es cierto? De la diosa Artemisa. Ella era sacerdotisa de Artemisa. Y como sacerdotisa de Artemisa, ella practicaba todas las artes oscuras que podía haber en aquellos días. Además de eso, ella promovía el culto a Baal, el culto a la diosa Cera y a todos los dioses de aquella región. Entonces, eso no le importaba a Omri ni tampoco a Acab. Cuando llega el momento de casarse, Acab se transforma en rey de Israel, hereda el trono. Acab se transforma en rey de Israel. Estamos hablando del reino de Israel, ¿no es cierto? Acab hereda el trono y se transforma en rey de Israel. Al transformarse en rey de Israel, confirma el pacto con los sidonios.
y se va y se casa con la reina de los Sidonios. Para los que todavía no saben quién es la reina de los Sidonios, es una de las famosas de la Biblia por ser mala. Se llamaba Jezabel. Entonces, cuando dicen, esa es una Jezabel, bueno, se refieren a esa mujer. La reina de los Sidonios se llamaba Jezabel, sacerdotisa de la diosa Artemisa y practicante de todas las artes oscuras que había en aquellos días. Entonces, Acab se casa con Jezabel. ¿Qué pasa? Al casarse con Jezabel, él era el rey. Si se casa con Jezabel, ¿qué hace Jezabel? Se transforma en reina. Entonces Jezabel se transformó en reina de Israel. Es decir, se transformó en reina del pueblo de Dios. O sea, una sacerdotisa pagana, diabólica, con todo lo que tenía, se transformó en reina del pueblo de Dios. Entonces ella se transporta, se casó con Acab. Entonces ella se muda desde Fenicia, que está a unos kilómetros, y viene obviamente al trono de Israel. Y se sienta en el trono de Israel, porque ella era la reina de Israel, oficial, casada con Acab, con todos los derechos. Pero no viene sola Jezabel, viene con cientos de profetas de Baal, cientos de profetas de Acera, y con todo su séquito. En los pasajes anteriores, Elías dirá que Jezabel comía con 450 profetas de Baal a su mesa y con 400 profetas de Acera a su mesa. Ella comía con ellos. Esa era la vida de Jezabel. El problema es que Jezabel no solo que trajo todo eso a Israel, se plantó en el trono de Israel, en el trono del pueblo de Dios, y acá no hacía nada. Era un títere de Jezabel. Y Jezabel comenzó a gobernar el país. Como sacerdotisa de Artemisa, odiaba cualquier otro culto que hubiera en otro lugar. Que no sea el culto a sus dioses, a Baal, Acera y a Artemisa. Artemisa sería como la esposa del dios Baal. Era una cosa horrible, ¿no es cierto? Lo que era, porque promovían cantidad de cosas, ¿no es cierto?, malas. Pero esa es más o menos la idea. Entonces ella comienza a combatir al culto a Jehová Dios y mata a todos los profetas de Israel. Y mata a todos los sacerdotes de Israel. Y mata a todos los levitas de Israel. Y destruye todos los altares. Y cualquiera que invocara el nombre de Jehová iba a ser muerto por Jezabel. Es más, en Israel, el pueblo de Dios, no quedaba nadie que adorara a Dios. Dirá Elías, unos pasajes más adelante: Señor, yo solo quedé, los mató a todos. Decir que vos adorabas a Dios en esos días era sentencia de muerte. Tenías que adorar solamente a Baal o a la diosa Acera. No quedó nadie, le dice Elías. Quedé yo solo y me busca para matarme, le dice, porque seguía en su plan de muerte. La tipa estaba endemoniada. Con todo el nombre, con todo lo que implica esa palabra. Pero Dios le dice: no, le dice Dios: ¿sabe qué? Todavía hay 7,000 que no doblaron sus rodillas. Claro, estaban escondidos, salvando su vida. Pero todavía había 7,000, Dios no tenía contados. Porque si vos sabés si hay alguien que cuenta hasta los cabellos de tu cabeza, ese es Dios. Si para otro vos no tenés nombre, si otro no te conoce, si otro no te vio, no te preocupes, que Dios sí te está viendo. Elías no los había visto, pues escondido, estaban pobres, ¿no es cierto? En un momento atrás también dice que había escondido a 50, a 100 había escondido. Pero se ve que había más, 7,000 lo contó Dios, ¿no es cierto? Que no habían doblado sus rodillas. Pero lo tremendo es que, ya te digo, en esos días, Jezabel empezó una casa del pueblo de Dios y mató a todo el que adorara a Dios y destruyó todo lo que sea adoración a Dios. Y deshizo todos los altares a Dios. Entonces no había sacerdotes en Israel, no había levitas en Israel, o sea, no había alabanza a Dios. Pues si te pescaban alabando, te mataban. Pero no había nadie, los había matado a todos. Y al que se atrevió a desafiarlo, lo mató. Y los que no huyeron. Se no quedó levita, no quedó sacerdote, no quedó profeta, no quedó nadie, ni un profeta no quedó. Y encima de eso, no quedaron altares en Israel, porque para que nadie se sienta tentado, Jezabel empezó a arrasar con el pueblo, con todo Israel, y comenzó a destruir todos los altares a Dios.
Y entonces Israel se sumió en una de las eras más oscuras que tuvo el pueblo de Dios. No había sacerdotes, no había palabra. No había alabanza, no había adoración. No podías invocar el nombre de Dios y no había altares. Al no haber altares no había adoración. Al no haber adoración no había clamor hacia Dios. Al no haber clamor hacia Dios no había respuesta al clamor. Y ya en Israel, que siempre se solían ver los humitos de los altares de ofrenda a Dios, ya no había ninguno. Porque si había uno, Jezabel lo mataba. Y no quedó nada. Israel espiritualmente estaba en la era más oscura. Sí había lleno de dioses Acera y Baales, ante los cuales sí estaba permitido postrarse. Fue un tiempo terrible, terrible, terrible. Y no podías nombrar a Jehová, no podías clamar a Dios porque te mataban. Pero llegamos a Reyes 18. Y es ahí donde luego de varios años de una oscuridad total, cielos cerrados, Israel espiritualmente muerta y los siervos de Dios muertos literalmente también. Que en ese monte Carmelo, Elías se levanta y de golpe comienza a agarrar una piedra. Y le dice a los israelitas: vengan, ayúdenme. Y dice la Biblia en el pasaje que leímos, comienza a restaurar el altar arruinado de Israel. Y en ese momento, Dios desde los cielos ve su altar, que hacía años que no había altares. Todo el cielo estaba atento a ese altar. Porque yo te quiero decir algo, el diablo ataca de 1000 formas. Te va a atacar con la economía, te va a atacar con la salud, te va a atacar de 1000 formas. Pero lo principal que ataca del Hijo de Dios es el altar. Porque no soporta que vos adores a Dios. Porque Él quiere la adoración para Él. Por eso cuando vos levantás altares a Dios, es tu mejor ofrenda a Dios. Eso es lo que trae liberación. ¿Vos sabés que nosotros hace un tiempo atrás, no sé cuántos años era que le vendimos a nuestra hermana acá al lado del terreno que le vendió mi papá? No la conocíamos a nuestra hermana Paola ni a su familia. Y vos sabés que esos días que se vende el terreno, también yo tuve un sueño, una revelación, le comenté a la hermana sin conocerla, a la hermana Paola, y ese día mi papá le vende el terreno, no sé qué. Bueno, la cuestión es que mis hermanos compran acá el terreno. Nosotros no lo conocíamos a ellos. Pero esos días, nosotros no se lo dijimos a nadie, esto lo sabemos yo y yo nomás, porque un día, una tarde, cuando nosotros no le conocíamos a ellos, vinimos nosotros acá a la iglesia, siempre andamos entre semana, andamos arreglando algo, limpiando, barriendo, no sé, o trayendo alguna cosa. No sé qué vinimos a hacer, una tarde. La primera semana, creo que los primeros días que estaban acá, nuestra hermana, no lo conocíamos, no sabíamos quiénes eran, no sé más que de vista, de alguna charla. Pero en ese momento, cuando llegamos, algo pasó. A la tarde. Veníamos acá y cuando veníamos llegando con la moto con Johnny, veníamos acá y de pronto paramos la moto, porque estaba el ruido de la moto y se siente una alabanza. Y alguien que alababa al Señor. Y vos sabés que era como una ofrenda de adoración que subía al trono de Dios. Y era una mujer que cantaba, que estaba cantando, alabando al Señor. Y dije, pues, ¿quién canta? ¿Dónde hay? ¿Quién está cantando? La iglesia estaba cerrada porque no era día de culto. Y miramos, y era en la casa de nuestra hermana, alguien estaba cantando, alguien estaba alabando al Señor. Después los hermanos tal vez no se dieron cuenta, pero cuando después nosotros los vimos, yo vinieron a la iglesia y todo, yo le preguntaba, ¿quién canta? ¿Quién es la persona que canta? ¿Quién es la que canta en su casa? ¿Dónde está? ¿Y por qué? Porque ese día nosotros habíamos llegado acá y habíamos visto el olor fragante y el altar encendido que estaba adorando a Dios en este lugar. Porque había alguien que estaba alabando y adorando a Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Por eso te quiero decir, lo primero que el diablo va a querer destruir va a ser el altar. Hay en lugares, hay en casas donde hay altares. Donde vos sabés qué lindo que es cuando yo he ido a veces en lugares, hay en familias donde yo a veces he estado lejos, en algún lugar trabajando, y vos escuchás que a lo lejos alguien pone una alabanza. Vos ya conocés que alguien está allá cantando, con mi Dios yo saltaré. O sea, allá el humito de un altar que está subiendo al trono de Dios. Gloria a Dios porque hay un altar encendido en un lugar. Gloria a Dios porque hay un altar encendido en otro lugar. Porque son altares espirituales. No estoy hablando de altar natural, estoy hablando de altar espiritual.
espiritual. Algo de lo que más me impactó a mí cuando yo me conocí con mi esposa, nos pusimos de novio, fue que en ese tiempo yo no la conocía tampoco a mi esposa, recién nos pusimos de novio y llegué a visitarla, llegaba a la casa de mi suegra, y en la casa de mi suegra llegábamos, le preparábamos mate, unas tortas fritas, no sé qué a comer, pero enseguida agarrábamos una guitarra, y el otro agarraba un bombo, y comenzábamos a alabar y a adorar a Dios. Y se comenzaba a levantar un altar a Dios y una ofrenda de verdad. Yo te quiero decir que el enemigo no destruya tu altar a Dios. Que no sea como Primera de Reyes 18. El altar estaba arruinado. El altar estaba destruido. Nadie traía ofrendas. No había alabanza, no había adoración, no había nada en Israel. El pueblo había muerto espiritualmente. Por eso el enemigo ataca el espíritu. Las otras cosas son en vano. Cualquier cosa puede faltar, pero que nunca falte altar en tu casa. Que nunca falte oración, que nunca falte adoración, que nunca falte lectura de la palabra, que nunca falte clamor, porque hay una lucha espiritual. El diablo no quiere tu altar y va a querer atacarlo. Por eso si en este tiempo el enemigo ha querido atacar tus altares, que sea el tiempo de Primera de Reyes 18. Ese día Elías comenzó a reedificar el altar que estaba arruinado, donde ya no había alabanza, donde ya no había adoración, donde ya no había clamor, donde ya no había ofrenda. Pero eso estaba a punto de cambiar, porque ese día el pueblo estaba por ofrendar a Dios. Y dice la palabra del Señor en este pasaje, por eso quiero decir, primero que quiero decir, que el diablo no elimine tu altar, que no destruya tu altar. Si es adoración, si es lectura de la palabra, si son las madrugadas de oración, si son los tiempos de alabanza, si es tu tiempo que te ponías con Dios, que no permitas que el enemigo destruya tu altar, porque eso es lo que quiere el diablo. Dice la Biblia que ese día Elías reparó el altar y puso el buey. Te comparto, así le doy un término a la palabra, ¿no es cierto? Pero yo creo que estás entendiendo. El buey simboliza, ¿no es cierto?, el altar. Nosotros queremos bendición, pero no queremos altar. Queremos fuego del Espíritu, pero no queremos altar. Y queremos respuesta de Dios, pero no queremos altar. Y cuando el diablo destruye el altar, destruye todo. Porque para que haya bendición, para que haya respuesta, para que haya un obrar de Dios, para que haya milagro, primeramente tiene que haber altar. No un altar físico, sino un altar espiritual. Y el altar físico es símbolo de lo espiritual. Pone el buey, primero arregla el altar con las 12 piedras. ¿Por qué? Porque habla de unidad. En ese tiempo el reino estaba dividido. Las 12 tribus estaban todas dispersas. Habla de unidad, de que el enemigo no nos divida, de que el enemigo no siembre desunión, no siembre discordia entre los hijos de Dios. Y aunque ellos estaban divididos espiritualmente, ellos eran uno. Entonces Elías dice, voy a poner las 12 piedras, porque la bendición es para todo el pueblo de Israel. Y pone las 12 piedras símbolo del altar. Luego pone la leña y pone el buey, que es... Hay gente que piensa que el primer sacrificio a Dios es el cordero. No. Bíblicamente, el primer sacrificio a Dios que está en Levítico y en Deuteronomio, el primer sacrificio que Dios le pedía al hombre, al ser humano, era un buey o un becerro o un toro. ¿Por qué? Porque Israel, o sea, el buey es como un becerro grande nada más, ¿no es cierto? Eso es un buey. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel lo primero que se había alejado de Dios fue con un becerro de oro. Entonces, lo primero que tenía que sacrificar era lo que quería alejar de Dios. Lo primero que vos tenés que sacrificar en el altar es lo que te quiere alejar de Dios, es lo que te quiere sacar de su presencia. Por eso Dios lo primero que le pide es un toro o un buey o un becerro, como lo dice la Biblia. Por eso lo que Él sacrifica en el altar es un buey, lo que le quiere alejar de Dios. Símbolo de perdón, de humillación, de remisión de pecados. Segundo, dice que agarra y tira granos, ¿no es cierto? De vasijas de granos en aquel lugar. No dice qué granos son, pero cualquier grano era de ofrenda para Dios, cualquier grano comible. Era cebada, trigo, todo lo que ellos tenían, maíz, lo que fuere, tenían para ofrendarlo a Dios. La ofrenda de animales era por perdón, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. La ofrenda de animales era para pedir perdón a Dios. La ofrenda de cereal, cualquiera fuera, nunca era para perdón.
toda ofrenda de cereal, o también a veces hacía vino, leche u otras cosas que se ofrendaba a Dios, ¿no es cierto? Pero en este caso eran cereales. Cualquiera de esas ofrendas que no implicaban derramamiento de sangre era en agradecimiento a Dios. Toda esta bendición que tengo, Señor, me la diste vos. Y yo te ofrendo a ti en agradecimiento. No era una ofrenda para pedir perdón, era una ofrenda para decirle gracias, Señor. Yo le pido perdón a Dios en mi altar, pero también le agradezco a Dios por todo lo que Él me ha dado y tiene para seguir dándome. Amén. Y por último, dice la Biblia que Elías agarra y junta, en total son 12 vasijas de agua, ¿no es cierto? 4 vasijas, tira el agua, 4 vasijas, tira el agua sobre el altar y 4 vasijas, tira el agua. También el símbolo de 12 significa completo, o el pueblo de Israel, como decíamos. Entonces, esa agua que tira sobre el buey, sobre la leña, sobre todas las cosas, tiene un doble significado. Uno es que no había trampa, porque imagínense que encender un fuego con una leña mojada es realmente difícil. Y en esto estaba todo mojado. O sea que no era que Elías iba a tener un fosforito así y iba a prender el altar. Era imposible, porque el agua corría por todos lados, estaba todo mojado, todo húmedo, ¿no es cierto? Y si no, usted intenta prender un poco de fuego con una leña húmeda y es un lío, ¿no es cierto? Entonces esto estaba todo mojado. ¿Significaba que esto era fuego de Dios o no? No había forma de que eso se cambiara. Y lo segundo que significaba sí era también que era algo costoso que vos le ofrendabas a Dios. Vos le das a Dios lo mejor. ¿Por qué? Porque si uno ve los pasajes anteriores, esos días había sequía. No había agua en ningún lado de Israel. No había agua. Esa agua yo no sé de dónde la sacaron. Tal vez la sacaron del palacio real o de alguien que tenía guardado, pero no había agua. La gente se estaba muriendo de sed. ¿Y sabe lo que le ofrendó Elías a Dios? Le ofrendó agua. Lo más caro que había, no sabía, porque lo mataban a Elías si no se llegaba de fuego. Eso fue así, pero te matamos, porque está tirando todo el agua. ¿Pero por qué? Porque no te ofreceré nunca a Dios algo que no me cueste. Ni las primicias te daré de lo que me sobre. Yo le voy a dar a Dios lo mejor. Mi ofrenda en el altar, el buey, lo que me separa de Dios. Mi ofrenda en el altar, Señor, todo viene de ti. Mi ofrenda en el altar, lo mejor. Nunca jamás lo dañado, lo mejor que puedo. Si puedo algo que sea mejor, lo mejor. Pero eso es para Dios. Y en ese momento Elías clama: Señor, escucha, respóndeme, Señor. Y en ese momento, ¿cómo no le va a responder Dios? Si el cielo entero estaba atento a ese altar. No había un altar en todo Israel. Y cae el fuego del cielo. Y consume el altar. La ofrenda fue aceptada. Y se llenó de la gloria de Dios aquel lugar, y la gente comienza a clamar: Jehová es Dios, Jehová es Dios. El pueblo vuelve su corazón hacia Dios. Pero te quiero decir, sin altar, sin ofrenda a Dios, sin rendición a Dios, no podemos recibir bendición. Por eso en este tiempo, que vos puedas rendir tu altar a Dios, tu altar a Dios. Tu altar a Dios rompe ligaduras, porque hay entidades espirituales. Hay fuerzas espirituales de maldad. Entonces quiero aprovechar, y ya termino, para decir una cosa más. Entonces, cuando nosotros levantamos altar a Dios, el diablo se muerde la cola. Por eso es que Él no quiere, porque Él quiere la adoración. Cuando el enemigo no es solo Omri, acá no entendían que la lucha no era acá en la tierra, la lucha era en los cielos. La lucha era espiritual. Jezabel venía por todo. Jezabel venía a implantar su Dios. Jezabel venía con Baal y todo su séquito, y estaba lleno de demonios en el lugar. Por eso necesitaban altares. Y lo primero que destruyó Jezabel fue los altares, porque era lo que le podía detener. Porque los demonios se mueven en ciertos lugares. Por eso quiero decir, hay demonios que se mueven en ciertos lugares. Cuando nosotros vamos a un lugar y no entendemos que son, Onri y acá no entendían que eran demonios. La mujer estaba endemoniada. Jezabel transportaba demonios y mataba al que se le cruzaba. Si no me crees, puede dar todo el pasaje, pues yo se lo resumo nada más, pero es así como yo le digo. Entonces, esas cosas espirituales muchas veces nosotros no entendemos. La gente dice: voy al carnaval, no, voy a hacer que yo te quiero decir que en el carnaval se mueven demonios. Está bien, la gente va: yo no hago nada. Y este año, mire lo bueno, gracias a Dios, se suspendió el carnaval en Sauce, una de las 4 o 5 ciudades de toda la provincia. Y nosotros como hijos de Dios decimos: gloria a Dios, porque entendemos que hay fuerzas espirituales de maldad. Porque hay gente que piensa: no, porque el arte, que yo, no hay arte. Miren, mi hermano, hay 2 demonios que se mueven en el carnaval. ¿Cuáles son, Leo?
mueven en el carnaval. En el carnaval se mueve un demonio que se llama la bomba gira. La bomba gira es el demonio de las prostitutas, de la promiscuidad, del sexo libre y del desastre sexual. Esa es la bomba gira. Ese demonio está entronado en ese lugar. Cuando vos te vas a ese lugar, ese demonio es el que están adorando. Es un demonio que viene de afro-brasileño y de Brasil se transportó acá. Dos demonios. El segundo casi no se conoce mucho, pero también se mueve en ese lugar, que es el rey Momo. El rey Momo viene de la época de la antigüedad, que es un dios griego, es un dios payaso, es un dios sarcástico, es un dios de destrucción a través de una risa y de una diversión y de una locura de desenfreno que te termina matando. No es una alegría verdadera, es un dios payaso del demonio. Es un payaso del demonio, ese es el rey Momo. Esos dos son los principales. Hay otros demonios que se mueven, pero esos dos son los principales. Por eso nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Yo no lo entiendo natural, yo lo entiendo espiritualmente. Por eso esos son demonios cuando nosotros entendemos y comenzamos a orar y comenzamos a levantar altar. ¿Por qué? Yo tengo que adorar a Dios, porque dice la Biblia que Jesús también dice, no se puede servir a dos señores. Anterior a este pasaje, Elías le dice, miren, vamos a elegir, si Jehová es Dios, a él seguirle, si Baal es Dios, a él seguirle. Y dice la Biblia en el pasaje anterior, yo no se lo leí para no hacerlo tan largo, pero Israel cayó. Israel no dijo nada, se quedó callado. Si Jehová es Dios, a él seguir, no dijo nada. ¿Por qué? Porque estaban claudicando. Porque los demonios habían atrapado. Por eso la Biblia también habla, cuando nosotros, dice la Biblia que uno de los demonios también es cuando nosotros estamos atados, cuando nosotros adoramos a las riquezas, o adoramos al dinero, o amamos al dinero más que a Dios. Ese demonio lo llama Jesús propio mismo. Jesús dice, no se puede servir a Dios y a Mamón. El Dios de la riqueza se llama Mamón. Yo le decía una frase a Johnny que la riqueza es un buen servidor, pero es un muy mal amo. Si te gobierna el dinero, te está gobernando el Dios Mamón. Y dice Dios, no podés amar a Mamón y a Dios Jehová. Porque amarás a uno y aborrecerás a otro. O servirás a uno y no servirás al otro. Por eso cuando nosotros nuestra lucha no es natural, es espiritual. Y a veces nosotros como hijo de Dios no entendemos. Por eso es tan importante el altar. En tu altar vos sacrificás, en tu altar vos ofrendás, en tu altar vos rendís, en tu altar vos derrotás al demonio. Estos demonios de Gaucho Gil, de San La Muerte, se mueven en un entorno, cada uno tiene un entorno. El Gaucho Gil de San La Muerte se mueven con los ladrones, con los que están en la cárcel. Vaya a cualquier cárcel del país y están todos con el San La Muerte y el Gaucho Gil. ¿Por qué? No son santos de salvación, son santos de los peores personas. Porque en ese lugar se mueven. Y nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra fuerzas espirituales de maldad.